Bueno, tengan ustedes buenas tardes. Nos comunicamos con ustedes nuevamente desde el Consejo y Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Rosario para repasar junto con ustedes algunas de las novedades que han salido en este mes, finales del mes de agosto y estos primeros días que van del mes de septiembre del 2018. Vamos a ir viendo primero algunas novedades que salieron desde el punto de vista de las resoluciones de AFIP, y solamente ha salido una resolución de la Administración Provincial de Impuestos, el API, mientras que la Comisión Arbitral se mantiene en la resolución 5 que hemos visto en el encuentro número 6. Simplemente les recuerdo que están vigentes las resoluciones 4290, 4291, 4292, relacionados con los sistemas de facturación. Acuérdense que hay un curso el día miércoles de este tema que tiene a atraer a los profesionales. Lo cierto es que simplemente a modo de recordatorio, les recuerdo que la resolución 4290 tiene que ver con la facturación. Facturación que ahora queda claro quiénes deben usar el controlador fiscal, facturación electrónica, o ahora la resolución permite la utilización de ambos sistemas a la vez. Con alguna restricción, si no estoy obligado a usar controlador de nueva tecnología, pero lo cierto es que ahora el tema de las operaciones masivas con consumidores finales, a las cuales hacía referencia la 3561, y que tanto trabajo nos han ido costando, bueno, lo cierto es que ahora nada de eso tiene vigencia, es más, han sido derogadas las normas que explicaban que era una operación masiva con consumidores finales. De manera que tenemos ahora esa opción que se ha ampliado en el sentido de que ahora los sujetos que van a utilizar controlador fiscal, facturación electrónica o ambos a la vez, son no solo los responsables inscriptos, sino los del régimen simplificado y también inclusive aquellos que están exentos del impuesto al valor agregado. Sin embargo, mantienen la posibilidad de emitir facturas manuales, es decir, esas que nos da el CAI y que hacemos el talonario a través de las imprentas, las personas que no estén alcanzadas por el impuesto al valor agregado, y dentro del régimen simplificado aquellas que están en los registros de sectores de salud, desarrollo social, etcétera, etcétera. Quiere decir que siguen manteniéndose esos sistemas de facturación. Una cosa que me han preguntado bastante es ¿qué es el CAEA? Bueno, la resolución 2926, que no es de uso generalizado, para algunos contribuyentes les permite la utilización de un sistema que es la obtención de un código electrónico pero actualizado, por eso la A además con respecto al CAE. Ese código de autorización electrónico me lo dan anticipado. Esto se hacía para una serie de empresas que reunían determinadas características, de manera que no es nada novedoso. Lo novedoso, y por eso más de uno me ha consultado, es lo relacionado con que ese sistema ahora es una de las formas de tener el respaldo que antes era solamente
a través de los talonarios manuales. Entonces ahora en general todos van a poder, quien utiliza controlador fiscal ante la inoperatividad del mismo podrá utilizar factura electrónica, podrá utilizar este sistema de la resolución 2926 o en su defecto podrá utilizar las facturas manuales. Y por otra parte, quien utiliza factura electrónica podrá tener un controlador fiscal para uso alternativo ante la inoperatividad del sistema, podrá utilizar esta resolución 2926 KEA y en su defecto podrá utilizar también un talonario manual siempre que utilice comprobantes en línea. No obstante, después hay alguna ampliación, la posibilidad de ser autoimpresor para los que están dentro de web service, que después los analizaremos el día miércoles. Bueno, les quería hacer este repaso sucinto de la 4290 y por otra parte recordarles que la 4291 derogó la resolución 2485 de facturación electrónica, quedando ahora esta 4291 como la resolución madre, digamos, de la facturación electrónica. Se derogan algunas resoluciones, otras se mantienen, de manera que habrá que analizar cada caso en particular para ver qué afecta a nuestros clientes, en qué parte se simplifica y en qué parte no lo es tanto. Por otra parte, también les quería recordar que la 4292 modifica la resolución 3561, eliminando gran parte de su articulado y de esa manera se elimina, gran parte de su articulado. Lo cierto es que sigue vigente esto, se ordena un poquito más cuándo va a haber que usar el controlador fiscal, que se acuerda que siempre quedó pendiente desde allá del 2013 y nunca se puso en marcha estos sistemas. Bueno, ahora nos ordena un poco, va a haber que tener cuidado con las reposiciones de las memorias fiscales, va a haber que tener cuidado hasta qué momento puede adquirir un controlador de vieja tecnología y hasta qué momento esos controladores de vieja tecnología van a estar vigentes. La 4293 es una resolución que no afecta prácticamente la vida profesional nuestra, sino que tiene relación con aduana, y es un régimen de identificación de mercaderías, así que solamente la ponemos a título informativo. Esta 4294, que la habíamos nombrado rápidamente en la última charla, bueno, la fuimos analizando un poco más y es una resolución que algunos dicen que va a haber que tener cuidado cómo utiliza esto la AFIP. Fíjense que se incorpora un nuevo nombre, un nuevo análisis que hace el organismo, que ahora llama capacidad económica financiera, y dice que lo que busca es determinar la gestión de riesgos de estos sujetos. Para esto nos dan el visto los artículos 35 y 107 de la ley 11.683. Les ponía ahí yo para recordar que el artículo 35 en su primera parte tiene un montón de incisos, este artículo 35, pero en su primera parte se le da amplios poderes a la AFIP para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de periodos fiscales en curso, por intermedio de su funcionario empleado, el cumplimiento que los obligados responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones, instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable. Y después empieza a enumerar, a través de numerosos incisos, justamente las facultades que tiene el organismo, como citar al firmante, la posibilidad de obligarlo a exhibir
la documentación, inspeccionar libros y registros, la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública, recabar del juez competente una orden de allanamiento, la clausura preventiva, la posibilidad de utilizar inspectores encubiertos, y acuérdense que ahora se incorporó un nuevo inciso, y ese nuevo inciso tiene que ver con la posibilidad de que la AFIP tome todas estas medidas que iba tomando, de darnos de baja en un registro, darnos de baja la CUID, no darnos talonario para facturar. Bueno, todo eso más o menos ahora, para peor, se ha institucionalizado a través del nuevo inciso que tiene este artículo 35. Y el otro artículo citado, lo visto, de esta resolución, tiene que ver con la posibilidad de requerir a través del juez administrativo a organismos tanto privados como públicos que aporten documentación e información al organismo fiscal. Entonces la capacidad económica es un instrumento para la gestión de riesgo, tanto en materia de administración tributaria, impositiva, aduanera, de los recursos de la seguridad social, y justamente por eso hablábamos de estos artículos, se basará en los datos brindados por el propio contribuyente y por terceros. Esta norma se publicó en el Boletín Oficial el 14 de agosto. En los considerandos nos vuelve a explicar esto del artículo 35, 107, y que nos explica también en los considerandos que justamente el organismo recaudador, a través de sus facultades de fiscalización, ha detectado, nos explica en los considerandos, un montón de situaciones donde aparecen contribuyentes que en realidad entienden ellos que no tienen capacidad económica y que lo que buscan es simular operaciones tratando de que a través de facturas apócrifas otras empresas reduzcan su IVA, reduzcan su impuesto a las ganancias. Nos explica también en los considerandos que la experiencia, la información que va teniendo, le posibilita al organismo determinar una valoración de capacidad económica financiera en orden a fiscalizar las operaciones que realicen estos sujetos. Es decir, lo que se busca es establecer a través de todas las posibilidades que tiene la AFIP de demostrar si ese contribuyente que opera en el mercado, que hace facturas, realmente tiene la capacidad para operar los montos que maneja, qué personal tiene, que si ha comprado mercadería, si ha contratado fletes o por lo menos tiene camiones propios para trasladarla, y de esta manera decir, bueno, este tipo sí tiene una capacidad económica para realizar las operaciones que ha declarado, y no se trata de operaciones ficticias. Entonces, en la resolución nos va explicando que el parámetro este va a ser representativo de ciertos actos económicos y sus consecuencias. Algunos entienden que esto va a permitir, por ejemplo, si alguien vendió 1000 toneladas de cereal, bueno, compró 1000 toneladas, tiene producción de 1000 toneladas, transportó 1000 toneladas, es decir, ver si realmente esa operación tiene un sustento en función. Así que bueno, presten atención a este nuevo sistema de control de la AFIP, denominado Sistema de Capacidad Económica Financiera, para estar atentos si alguna empresa de la que están recibiendo facturación en realidad es una empresa con capacidad para hacerlo. Salió también la resolución 4295. Estos nos recuerda en los considerandos y también en esta introducción que oportunamente la ley 22.317 permitió a determinados establecimientos industriales que organicen cursos de educación técnica tomar con respecto a esos cursos un crédito fiscal. Bueno, lo que hace ahora esta nueva resolución que ha
emitido el organismo es implementar el bono electrónico para de esa manera facilitar al contribuyente la toma de esos créditos fiscales, la cesión de esos créditos fiscales si se dan las condiciones para hacerlo. Así que establecimientos industriales que tengan organizado cursos de educación técnica, si tienen algún cliente en esas condiciones, fíjense que ahora todo se va a hacer por bono electrónico. Para ello nos explica en los considerandos los distintos decretos que han reglamentado esta ley que acabamos de citar, la resolución 1287 que dispuso formalidades y condiciones para la utilización de los certificados de crédito fiscal, y nos explica que el 12 de junio del 2018 el Ministerio de Educación instrumentó los certificados estos bajo la modalidad de bono electrónico. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar el servicio de AFIP que nos va a permitir utilizar eso. Entonces, el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET, informará a la AFIP la nómina de bonos electrónicos omitidos. La información requerida en el párrafo anterior se confeccionará utilizando el formulario 1400 y explica luego los datos que debe tener. Ahí les pongo también, recuerden que nosotros cuando tenemos bonos, estos bonos electrónicos, utilizamos el servicio Administración de Incentivos y Créditos Fiscales, para lo cual, como siempre, ya saben ustedes, necesitamos de la clave fiscal de la Resolución General 3713, y en este caso lo necesitamos con un nivel de seguridad 3. La imputación de crédito fiscal se efectuará por el bono fiscal 1101 a aplicar en forma total o parcial de la nómina de bonos pendientes. Así que recuerden que ese bono, cuando lo afectamos contra algo, no puede generar crédito de libre disponibilidad, es decir, no es algo que genero el saldo y después lo puedo utilizar ese saldo. Tengo que utilizarlo dentro de las normas de la ley y no me genera crédito fiscal, más allá que sí lo puedo ir pasando de ejercicio a ejercicio. Esta resolución 4296 tampoco es muy de aplicación práctica para nosotros. Lo que hace es un nuevo régimen de tiendas libres, en el sentido de que antes se utilizaban para identificar la mercadería determinadas estampillas, y Interbaires, que es la empresa que maneja todo este sistema en los aeropuertos internacionales, solicita, explica que los nuevos packaging y envases de todos los productos traen todos grabados un código de barras, de manera que solicita que se utilice dicho código de barras para el control y transparencia de estas operaciones, que brinde certeza, en lugar de un sistema que entienden obsoleto, que es el de la estampilla. De manera que se sustituye el sistema de estampillas por la utilización del código de barras referido a los productos estos que se venden en las tiendas libres de ahí de los aeropuertos. Así que pasa el sistema, en lugar de identificarse a través de las estampillas, ahí lo tienen en el punto 2.2, las mercaderías se identificarán con el código de barra que contienen grabado en su envase y en el embalaje de origen. Nos explica esta larga resolución de la 4297 que tiene que ver con el tránsito de determinadas especies vegetales, y se ha creado un documento de tránsito vegetal electrónico. Explica en sus considerandos la resolución 4297 que, bueno, que se busca tener controlado todo el traslado de este tipo de mercadería, pero después nos recuerda que hay varias situaciones
de traslado que ya están reglamentadas, como son las cartas de porte, que no es para esos cereales que se va a utilizar este documento de tránsito vegetal electrónico. Entonces se aprueba este documento en conjunto con el SENASA y que va a ser el único documento válido para amparar el tránsito de productos, subproductos derivados de origen vegetal, nacionales, importados, incluidos en el ámbito de aplicación de la presente norma. Pero ya les digo, con la pauta de que hay una serie de transporte de este tipo de productos que ya están reglamentadas y no pretenden en absoluto eliminar todo el resto de los transportes. También con respecto al sistema de transacciones económicas relevantes, SITER, que estaba bastante detallado en la 3421, se propone sustituir parte de este régimen y para ello emite el organismo la resolución 4298. Nos explica que la 3421 había establecido regímenes de información y registración relacionados con la actividad financiera, que el anexo 3 previó un sistema informático de transacciones económicas relevantes a cargo de entidades financieras de la 21526, agentes de liquidación y compensación, todos ellos registrados en la CNV, Comisión Nacional de Valores. La experiencia recogida del aludido régimen y a fin de optimizar los sistemas implementados por este organismo, estiman necesario adecuar la información a suministrar por los sujetos obligados. Entonces, se considera oportuno establecer un régimen de información a cargo de determinadas entidades que operan dentro de la bolsa y entidades financieras. Entonces, fíjense, ahí en el artículo primero, todo este régimen de información va a abarcar a las entidades financieras comprendidas en la Ley de Entidades Financieras 21526, los agentes de liquidación y compensación registrados en la Comisión Nacional de Valores, las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión, la Caja de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, deberán actuar como agentes de información. Así que atentos a lo que están trabajando en ese tipo de entidades con esta nueva resolución de información. También tenemos la resolución 4299, también relacionado con la aduana, con un caso especial de un denominado guarda verificador, algo que no nos afecta tampoco. También tenemos la resolución 4300, también relacionada con la parte aduanera, y tenemos también la resolución general 4301. Para este debemos recordar que la resolución 2854, esa resolución de retención de impuesto al valor agregado, que abarca a la compraventa de cosas muebles, a la locación de obra, prestaciones y locaciones de servicios. Todas esta resolución tiene 3 anexos y tiene 4 probables sujetos obligados a actuar como agentes de retención. La resolución prevé, siempre hablando de la 2854, que cuando se den de alta determinados agentes de retención o se eliminen del registro determinados agentes de retención, la AFIP debe emitir una resolución general dando el alta o la baja de los correspondientes anexos y de los correspondientes sujetos obligados. En este caso, la 4302, 4301 nos advierte que saca la resolución justamente de acuerdo a lo que le obliga el artículo 3 de la resolución general 2854 para efectuar designaciones y exclusiones de agentes. En este caso, eliminan del anexo 1
a la Organización Coordinadora Argentina SRL y incorpora dentro del anexo 3 a Coyen, Pesquera Mar Chiquita y Traguelum. Y por eso dice que lo hace en función del artículo 3º, que es el que lo obliga a hacer estas resoluciones cada vez que da de alta o baja alguno de estos obligados. Esta resolución conjunta de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud, a través de la resolución 4302, nos habla de un sistema de compensaciones entre los servicios que pueden brindar las ART y los servicios que brindan las obras sociales. Ya esto lo prevé el artículo 18 de la 27348, que ahí lo tienen. Fíjense, estarán a cargo de la respectiva aseguradora de riesgo del trabajo o empleador autoasegurado los gastos de atención médica en que incurra la obra social. Es decir, no está incluyendo a determinados gastos que podría haber tenido que hacer la RT, pero sin embargo fueron efectuados por la obra social correspondiente. Asimismo, hay prestaciones en especie que brindadas por la aseguradora de riesgo de trabajo, modificadas en accidente o enfermedad inculpable, que no están alcanzados por la aseguradora de riesgo de trabajo, y es al revés, son las obras sociales las que tienen que resarcir a las ART. De manera que todo esto nos explica en los considerandos esta nueva resolución que justamente se busca reglamentar este artículo 18 para que entre las aseguradoras de riesgo de trabajo y obras sociales se establezca un procedimiento para la compensación y también la resolución de los posibles conflictos que se puedan dar. Por eso cita a la Administración Federal de Ingreso Público como interviniente en esto, a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y a la Superintendencia de Servicios de Salud. Es decir, todo esto tiene que ver con las ART, las obras sociales, gastos que van realizando unas u otras y que se tienen que compensar entre sí, lo cual obviamente genera numerosos conflictos y se tratan de evitar a través de esto. Oportunamente, ustedes saben que el mercado de carnes nos ha traído bastantes resoluciones en el último tiempo, a la cual permanentemente le van haciendo algunos ajustes. Primero había salido solo para bovinos y bubalinos, pero luego se incorporaron también en esta operatoria los porcinos a través de las correspondientes resoluciones generales. Por otra parte, después, a través de la resolución 4256, se creó el remito electrónico cárnico, y de esa manera quedó como única forma del traslado de haciendas dentro del territorio del país. Ahí nos lo explica el considerando de esta nueva resolución, que dice que la 4256, que implementó el remito electrónico cárnico como único documento válido para amparar el traslado automotor dentro del territorio de la República Argentina, de carnes y sus productos derivados de la faena de hacienda de las especies bovinas, bubalinas y porcinas, como acabamos de aclarar. Que había puesto una serie de plazos de validez de estos remitos electrónicos y que entiende que debe adecuar esos plazos a la realidad de la operatoria del sector. En definitiva, fíjense que para ello modifica el artículo 3º de la Resolución General 4256, el cual es modificado, y este artículo 3º solamente tenía dos incisos, si lo ven abajo está la original, de una serie de situaciones que quedaban excluidas de utilizar este remito electrónico cárnico. Y esas excepciones a la utilización eran solamente para la importación y exportación de los mismos y para las realizadas con consumidores finales. Se agrega ahora a estas exclusiones de las disposiciones de traslado
a las realizadas por los hipermercados y o supermercados entre un centro de distribución y sus distintas bocas de expendio propias. De manera que esa es la modificación de este artículo tercero. También modificó el artículo 7, esta Resolución General 4003, modificando el texto original de la 4256, que lo que hacía el texto original decía que el remito electrónico kármico tenía una validez de 72 horas corridas contadas desde el momento de su emisión. Lo que dice el nuevo artículo 7 es que el remito electrónico kármico tendrá un plazo de vigencia de acuerdo con lo que esta Administración Federal establezca y publique en el sitio web institucional. Bueno, pone ahí algunas normas de la vigencia, pero en general lo importante es esto, el cambio de horas que tenía ahí, que lo van a publicar de acuerdo a las distintas situaciones, y esta incorporación de que desde los centros de distribución de grandes supermercados deban llevar a bocas propias a los hipermercados y supermercados de bocas propias. La resolución 4304, como no podía ser de otra manera, ya nos viene a modificar la resolución 4289. Recuerden ustedes, la 4289 es esa resolución que nos va a permitir pagar en unas cuantas cuotas las obligaciones vencidas hasta el 30 del 6 del 2018. Como no podía ser, ya está modificada esta resolución 4289 justamente a través de la 4304, pero entiendo que en alguna parte para bien, porque fíjense que ya en el propio considerando nos recuerda que este plan de facilidades de pago se implementó para deudas vencidas el 30 de junio del 2018, como acabamos de decir, así como sus respectivos intereses, sin que ello implique reducción total o parcial de intereses. Recordemos, como siempre decimos, que todo esto, ahí lo dice el último considerando, tiene que ver con las facultades que tiene la AFIP de establecer un plan de pago en virtud del artículo 32 de la Ley 11.683. El artículo 32 de la Ley 11.683 le permite a la AFIP dar planes de pago, pero de ninguna manera reducir multas, sanciones o los propios intereses. Sin embargo, otro problemita que tenía esta resolución, que había salido hacía poquito, el nuevo plan de pago permanente que reemplazó a la 3827 y se dictaminó la resolución general 4268, que si alguien metió un plan en ese plan cortito permanente de la 4268, ahora los planes de la 4268 se van a poder reformular, así que esto es muy importante para quien tenga algún cliente con problemas que ha hecho estos planes de la 4268 cortitos y son refinanciables a partir de esta nueva resolución que estamos analizando. Por otra parte, cuando analizamos esta resolución, tanto en el Instituto de Materia Tributaria como en las actualizaciones presenciales, habíamos marcado que no se podía financiar los intereses punitorios, lo que nos obligaba, si teníamos algún cliente que tenía alguna deuda en gestión judicial, que los intereses punitorios los teníamos que pagar de contado. Bueno, esto es otra de las modificaciones que hace esta resolución en base a la 4289, y es que ahora los intereses punitorios, como no debía ser de otra manera, se van a poder incluir en el plan de pagos, no creándole ya tanto problema. Por eso, acá teníamos que nosotros en el texto original podíamos reformular planes vigentes solamente de la 3827, la vieja, ¿cómo se denomina? La vieja resolución de plan permanente 3827, y la 4099, que recuerden que era ese plan denominado puente fiscal
para deuda vencida entre el 1/6 del 2016 y el 31 de mayo del 2017. Es decir, solamente la 3827 y la 4099 era lo que permitía en su texto original la 4289. Pero ahora esta nueva resolución nos permite que podamos incluir la 3827, la 4099 y se ha incorporado la 4268. Así que es muy importante esta situación. Por otra parte, cuando dentro de los planes nos decía cuánto teníamos que pagar de anticipo, etcétera, etcétera, nos decía también que debíamos incorporar a ese pago el interés punitorio, que no podía financiarse, y la inclusión era a través del pago a contado. Bueno, esto se ha modificado y ahora recuerden, los intereses punitorios van a poder ser financiados con esta resolución. Y por otra parte, recuerden ustedes que los planes de facilidad de pago establecidos por la 4268 son los consolidados del 14 de septiembre del 2018 y vigentes al momento de su reformulación. No va a haber problema para que hagan esta refinanciación. Así que importantísima esta resolución. Bueno, la 4305 es lo mismo que fundamenté antes de la 2854 y esa obligación que tiene el organismo por el artículo 3 de la 2854 de detallar quiénes son los que incorpora, quiénes son los que elimina. En este caso, la 4305 elimina de la 2854, tanto de su anexo 1, un montón de sujetos que no van a poder actuar como agentes de retención. También elimina una serie de sujetos de su anexo 2 y también lo hace más limitadamente, pero también del anexo 3. O sea que son todas eliminaciones de sujetos que ya no van a poder retener por esta resolución general. También les quería hacer un breve comentario del decreto 813 del 2018. Ustedes saben que nos están volviendo locos con estos parches que nos van haciendo y que van sacando diversas partes de decretos reglamentarios, pero que no terminan de darnos todas las novedades con respecto a esto. Les voy a decir simplemente qué es lo que reglamenta esta parte del impuesto al valor agregado, como para que ustedes tengan una noción si les sirve o no analizar rápidamente este nuevo decreto modificatorio del decreto reglamentario del impuesto al valor agregado. Ya en los considerandos nos viene contando cuáles son algunas de las normas que va a tener en cuenta el Poder Ejecutivo para reglamentar la ley de IVA. En la primera parte ya nos aclara que esa modificación no tiene que ver con la 27430, la última gran reforma de prácticamente todos los impuestos, sino que primero nos hace una aclaración respecto a la 27346. Esta resolución 27346, entre otras cosas, y es lo que reglamenta, incorpora un nuevo sujeto pasivo al artículo 4 de la ley de impuesto al valor agregado. Ese inciso, que particularmente está en el inciso H del artículo 4, se refirió a una situación que quien la tenía no sabía cómo solucionarla. Y era cuando un sujeto del exterior, por ejemplo, alquilaba un inmueble en la República Argentina, y él mismo no tenía ningún tipo de representante en el país que le solucionara
la liquidación del IVA, ni tampoco explicaba la ley de IVA cómo debía liquidarse en ese caso ese impuesto al valor agregado. Bueno, ahí se crea, en ese artículo 4, inciso H, que el prestatario, locatario del sujeto del exterior, o en su caso, un intermediario o un representante, son ellos los que van a tener que actuar en carácter de responsable sustituto de este sujeto del exterior. Por otra parte, también reglamenta en alguna medida lo relacionado con estos servicios digitales. Recuerden ustedes que el artículo 1 de la ley de IVA también incorporó un inciso E a los casos alcanzados por el impuesto al valor agregado, grabando con los servicios digitales ahora no solo a ese responsable inscrito por otros hechos alcanzados en el impuesto al valor agregado a que hacía referencia en el inciso D, sino que ahora cuando cualquier servicio digital prestado desde el exterior es tomado por un monotributista, por un no alcanzado por el IVA, por un consumidor final, todos tienen la obligación de tributar el impuesto. También, recuerden, otra de las cosas importantes que tuvo la reforma de la ley 27430 fue la posibilidad de que determinados sujetos, por la compra, construcción, fabricación de una cosa mueble con destino a bien de uso, como siempre excepto automóviles, pudieran de esa manera solicitar la devolución del crédito fiscal si éste se mantenía por 6 meses. A este nuevo sistema de devolución del artículo incorporado a continuación del 24, también se incorporó a los exportadores, que ya tenían derecho por el régimen del artículo 43 a devoluciones, pero que siempre están condicionadas a que la exportación se realice. Mientras que acá podría darse el caso que por alguna razón la exportación lleva un tiempo para realizarse y no se puede tomar los créditos, va a poder solicitar la devolución también por este régimen cuando pasen más de 6 meses y el saldo a favor se mantiene. Y por otra parte, también hace algún hincapié dentro de estos considerandos, relacionándolo también con las empresas de servicios públicos, que también tienen un beneficio en la devolución de determinadas inversiones, pero para esto lo han asimilado al artículo 43 de exportación. Así que entonces, fíjense, este es el artículo 4, inciso H, que modificó la ley 27346, son sujetos pasivos del impuesto quienes sean locatarios, prestatarios, representantes intermediarios de sujetos del exterior, que realicen locaciones o prestaciones grabadas en el país y van a quedar estos como responsables sustitutos de esa persona del exterior. Esto, fíjense que lo implementó la ley 27346, ley publicada en el Boletín Oficial el 27 de diciembre del 2016. La 27430 se publicó el 29 de diciembre del 2017. Así que acá está, en esta primera parte, está reglamentando. Se incorporó también un artículo a continuación del 4 en la ley de IVA, también por esta ley 27346, como bien lo dice acá, explicando un poquito más cómo deben operar estos responsables sustitutos, pero quedan algunas zonas grises y negras, podríamos decir. Lo cierto es que declara que van a actuar como responsables sustitutos. Recuerden ustedes que el responsable sustituto no es un agente de retención o percepción. El responsable sustituto es ese que, designado como tal, queda con todas las obligaciones a su cargo: presentar las declaraciones juradas, pagar el impuesto, y después tendrá derecho a reintegrarse estos importes del sujeto verdadero obligado. Entonces acá me dice que el locatario del país o
o el prestatario del país que le alquilen a un sujeto residente domiciliado en el exterior podrán ser responsables sustitutos, como también así tendrán que encargarse de los impuestos del exterior intermediarios o representantes de dicho sujeto del exterior, siempre que efectúen estas operaciones a nombre propio. Dice que dentro de los sujetos comprendidos, dentro de los responsables sustitutos, se encuentran el Estado Nacional, Provincial, Municipal y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Los sujetos incluidos en el inciso D, acuérdense, estamos hablando del artículo 20 de exenciones de ganancia, en el D están las ganancias de las cooperativas, en el F, como vemos ahí, las asociaciones y fundaciones para reducir, digamos, de bien público, en el M, en el G tenemos las entidades mutualistas. Recuerden que la entidad mutualista, para estar exento, debe cumplir con las normas legales y reglamentarias, y en el M tenemos las asociaciones deportivas. También administradores, mandatarios apoderados y demás intermediarios de cualquier naturaleza. Entonces, estos deberán inscribirse a fin de actuar en esta característica, y bueno, nos va a quedar analizar este decreto reglamentario que poco dice, pero ahí tienen, ¿ves? Referido al sujeto que realizan locaciones o prestaciones del país, sustitutos. Entonces, fíjese que ahí da un caso de que no van a ser considerados domiciliados en el exterior aquellos que operan en el país a través de un lugar fijo de negocios. De manera que entonces tenemos que estar atentos que esta situación es, ya les digo, para que lo grafiquen, tengo un cliente que tiene una propiedad en el exterior que estaría grabado por el IVA, porque por ejemplo es un local comercial, y no se sabía cómo proceder en estos casos. Bueno, ya se va aclarando de a poquito a través de estas normas, no obstante, termina diciendo que el organismo sacará alguna resolución implementando esta situación de estos responsables sustitutos del impuesto al valor agregado, que sean locatarios, prestatarios, intermediarios o representantes de sujetos del exterior que pueden llegar a tener que actuar como responsables por deuda propia. No lo tendrán que hacer en este carácter cuando estos sujetos sean consumidores finales o sean pequeños contribuyentes. También reglamenta este artículo, este decreto 813, parte de los servicios digitales que se incorporaron en el artículo primero inciso E. Recuerden que el artículo primero inciso E ahora tiene los servicios digitales comprendidos en el inciso M del apartado 21 del inciso E del artículo tercero, que justamente en ese apartado es donde define de alguna manera qué entiende por un servicio digital, y ahí nos da 14 situaciones de distintos tipos de servicios digitales, como podrían ser estos pagos de Netflix, estos pagos de algunos de esos servicios de música que los jóvenes conocen mejor que los viejos. Entonces, esta incorporación dentro de la ley de IVA genera la reglamentación a través de este decreto 813 de alguna de estas partes, reglamentando parte del impuesto al valor agregado. También reglamenta en parte lo relacionado con esta incorporación a partir del artículo 24 en la ley de IVA, que tiene relación con esta solicitud de devolución de créditos fiscales generados por la compra o construcción, fabricación de bienes muebles de uso, cuando el crédito fiscal se mantiene inalterable a partir de 6 meses. Recuerden como detalle importante que cuando yo estoy liquidando un nuevo IVA y que el mes anterior tengo un crédito fiscal generado por estos bienes de uso,
primero se aplican todos los créditos del nuevo mes que estoy liquidando y recién después se vuelca el saldo a favor que podría generar el crédito de estos impuestos. Recuerden que tengo que cumplir determinadas condiciones para que esto quede en forma definitiva la devolución de estos créditos, es decir, que sigo con una espada de Damocles aún después de haber obtenido la devolución, porque tengo que demostrar que se den determinadas situaciones. Les recuerdo de nuevo que este sistema de devolución del artículo 24 también se aplica a los exportadores en forma opcional. Como excluye, como siempre, a los automóviles, este decreto, entre otras cosas, nos recuerda que para esto también se va a aplicar el artículo 51 del decreto reglamentario de ganancias relacionado con el crédito fiscal. Cuando recuerden ustedes que para el crédito fiscal de un automóvil yo tengo ese límite de los 20.000 pesos, es decir, que solo me permite tomar un crédito fiscal de 4.200. Para definir qué automóvil, para ver sobre cuál no tenía que aplicar esta restricción al crédito fiscal, el decreto reglamentario puso en vigencia el artículo 51 del decreto reglamentario viejo, digámosle, y que se mantiene y ahora se aplica para este caso también. Fíjense lo que dice la primera parte, que es el nuevo decreto reglamentario. A los efectos de la excepción de los automóviles contempladas en el primer párrafo del artículo sin número, incorporado a continuación del 24 de la ley, resultará de aplicación la definición establecida en el primer párrafo del artículo 51. Y, por otra parte, el crédito fiscal, fíjense, caso en que no opera la limitación, el viejo texto al cual está remitiendo este artículo incorporado, que determina que automóvil son los vehículos definidos como tal en el artículo 5, inciso A de la ley 24.449, que es la ley de tránsito. No incluye aquellos vehículos concebidos y destinados al transporte de enfermos. También en ese artículo 51, ya que está lo comentamos, es que se define la expresión y similares que tiene el artículo 12 en su apartado 1, cuando nos define los conceptos no vinculados con operaciones grabadas. Les quería recordar también que dentro del segundo artículo incorporado a continuación del 24, también da un beneficio a empresas que califiquen como de servicios públicos en los casos que la tarifa se vea reducida por el otorgamiento de sumas en concepto de subsidio, compensación tarifaria y o fondos por asistencia económica, es decir, que generan un menor débito fiscal. Es por eso que las incorpora ahora estas empresas de servicios públicos que tienen esta particular situación al artículo 43 de exportaciones, a los efectos de que puedan tomarse el crédito contra otras operaciones grabadas, que puedan solicitar la devolución, transferencia, compensación, si reúnen los correspondientes requisitos. Por último, la resolución 28 de la provincia de Santa Fe, que fue la única que sacó en este periodo de tiempo, nos explica los considerandos esta resolución 28, emitida el 10 de septiembre del 2018, que oportunamente, a través del decreto 1148 del 2008, la provincia de Santa Fe adhirió al sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias, que todos conocemos como el bendito CIRCREP. Esto lo hizo por la resolución que había sacado la Comisión Arbitral 104 del 2004. También aclara que oportunamente la Administración Provincial de Impuestos había sacado
la resolución 7 del 2008, reglamentando en el ámbito de la provincia de Santa Fe el servicio, el cobro del CIRCREV. Que en el ámbito de la comisión arbitral, las jurisdicciones adheridas habían consensuado la aprobación y tratar de llevar un sistema uniforme en todo esto. Que las nuevas excepciones aprobadas fueron proporcionadas por el Banco Central de la República Argentina, y entonces lo que hace es, nos detalla el nuevo artículo 5 que modifica la resolución 7 del 2008 y nos da una serie de todas las situaciones que, bueno, que acá veo que no han salido los incisos, está corrido esto. Bueno, pero lo cierto es que ahí tienen todos los incisos que van dando situaciones que quedan, como dice el artículo 5, se encuentran excluidos de la aplicación todo lo que queda por fuera de este sistema del CIRCREV. Así que bueno, estén atentos a todos los nuevos, a las nuevas excepciones, al artículo, la modificación de la resolución 7 del 2008, modificado por la 2818, con el detalle que ha provisto el Banco Central de la República Argentina. Así que bueno, lamento que no sale bien, no sé por qué, porque en la máquina mía la veo bien. Se ve que lo toma mal, no, a ver, no. Por alguna razón no me permite ver eso. Pero bueno, lo cierto, para los interesados, vean la 2818, que tienen todo el detalle de los distintos conceptos que no deben tener en cuenta para aplicar el CIRCREV, que vieron que después hay problemas. Así que péguenle una mirada a este largo detalle de la resolución 2818, que si bien la mayoría de las exclusiones ya estaban, bueno, ha incorporado algunas más. Es importante que las tengan en cuenta. Bueno, con esto termino, porque la comisión arbitral sigue teniendo como última resolución emitida la 5 del 2018, de manera que no hemos sufrido novedades en esa parte. Bueno, como siempre me despido de ustedes, los espero en una nueva jornada y muy amable a todos por su atención como siempre. Nos despedimos de ustedes hasta el mes de octubre